Hace unos días estuvimos con el Seat Ateca con una edición especial y hoy traemos al pequeño SUV de la marca española. Tenemos el Seat Arona con el acabado FR Special Edition. En esta oportunidad, esta versión Special Edition también se ofrece en las motorizaciones más bajas, pero en este caso esta unidad de prensa que nos han cedido desde Seat España es la más alta de gama. Es el motor Eco TSI 1.5 de 150 caballos que nos ofrece también una muy buena alternativa para andar en entornos urbanos y pero que muy seguro también será un coche muy divertido de llevar, pero eso lo comprobaremos en el vídeo de hoy. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, conocemos a este pequeño SUV de SEAT, que ya muchos lo conocéis, ya hemos probado el Arona en alguna oportunidad, pero en este caso vamos a probar nuevamente el acabado FR, pero Special Edition. Vamos a dar los pequeños detalles. Lleva estos añadidos, el equipamiento también es muy alto, lleva también unas llantas 18 pulgadas específicas, también para darle este detalle más especial, ¿no? En este acabado FR destaca también en el interior con muchos detalles, pero bueno, este modelo cumple una particularidad, viene a ser casi como el Seat Ibiza, es un compacto pero con este aspecto SUV. Aquí vemos el frontal con estas ópticas delanteras en LED, el carenado SEAT, y la última actualización que vino con el Arona es esta zona de los antiniebla integrados en este formato, que le da ese aspecto muy parecido a, por ejemplo, el Formentor, bueno, que va en esa posición y le da robustez al frontal. A mí me ha gustado mucho cuando han rediseñado este frontal del Arona porque ha ganado muchísima vida. Vemos también toda esta zona con entradas de aire, sensores y el radar que va justo aquí debajo de la matrícula. Un frontal que, bueno, destaca con buen detalle, buena robustez. Vemos ahí esos añadidos en los laterales de falsas entradas de aire, muy bonito. Un capó que es muy plano en la zona central, pero deriva todo hacia el lateral. Un lateral que, bueno, acompaña por supuesto con todos estos pasos de rueda en negro mate. Vemos las llantas 18 pulgadas y unas gomas 215/45 de perfil, así que tenemos un buen perfil. Vemos la doble tonalidad en el techo con este negro brillo, este detalle característico también en el Arona aquí incorporado, y vemos también cómo remata esta zona con esta pequeña línea de tensión junto con las líneas altas de tensión que van hasta la parte trasera. Una parte trasera que poco ha variado, llevamos estos detalles como en el pseudo difusor con esas dobles salidas de escape falsas, las letras Arona manuscritas y el FR en ese lateral, y los pilotos traseros muy bonitos. Un alerón que, bueno, está presente, pero no es un alerón excesivo. Tiene un tamaño bueno, tercera luz de freno y la antena allí tipo pivote, y no llevamos ni techo solar practicable ni panorámico. La luneta oscurecida, así como los cristales traseros también equipados, y limpia luneta en esta zona central. ¿Qué opináis de este coche? ¿Os parece una alternativa al Seat Ibiza, pero con este aspecto sub crossover? ¿Qué opináis? ¿Iríais más por el Ibiza o por el Arona? Dejármelo aquí en los comentarios. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos pulsador aquí justo debajo del logo, y aquí encontramos este maletero, un maletero que está en los 400 litros de capacidad mínima y 1280 litros abatiendo los asientos. Un formato bastante aprovechado. Además llevamos una bandeja que nos permite tener el suelo prácticamente raso a lo que es la boca de carga, o bien bajarlo y ganar en altura. Pero esto, si lo llevamos al suelo raso, nos permite tener un buen hueco en la parte baja y dejar objetos más pequeños allí. La verdad es que este SUV tiene, para ser este tamaño compacto, tiene un buen maletero, está aprovechado, y la boca de entrada es bastante generosa. Tenemos esta bandeja que incluso nos lleva este tapizado bastante bueno,
tiene buen tacto. Y bueno, aquí en el portón, plástico duro de batalla, lo típico que vemos en los maleteros, pero sí ya vemos mucha chapa a la vista en la zona ya del cristal. Así que aquí ya encontramos ese toque generalista que nos acostumbra la marca SEAT en sus modelos, sobre todo en acceso a las gamas. Así que nada, vamos para adentro. Plazas traseras, vemos aquí esta entrada muy de compacto, mido 1,77, cerramos puerta, plásticos duros en todo, no hay inserción mullida en nada, ni en el reposacodos ni nada, sí que hay material corrugado, liso, esta maneta con este aspecto también brillante, elevalunas eléctricos, pero poco más. Bandeja para una botella, una cosilla aquí en las puertas y bolsillos en los respaldos de los asientos delanteros. Tenemos un tapizado, en este caso el FR, que lleva tres tipos de material, un azul con material liso y otro así un poco más corrugado, y luego tenemos el oscuro, el negro o gris, en este caso en el total de la banqueta. Una banqueta que recoge bien, las lumbares no sujetan para nada, pero bueno, el corte del coche es lo que manda, ¿no? Vemos aquí el reposacabezas, tengo aquí más de 4 dedos de separación, muy bien, y 4 dedos para las rodillas. Aún así el mullido es bueno en esta zona y si tocáramos no habría problema. Puedo extender algo las piernas, así que dentro del segmento es un coche que está muy aprovechado, pero sí que tiene una pega, que no vemos conectores USB en la zona trasera, y eso es algo que a día de hoy siempre penaliza algo, ¿no?, en la conectividad. Y no hay salidas de aire para el clima en la consola central, algo que siempre me vendría bien, aunque sea una en la zona central, sobre todo en estos acabados un poco más altos, ¿vale? Sí que lleva ductos en la parte baja, no vais a morir aquí detrás que no llega el aire para nada, además es un coche pequeño, pero lo comento porque muchas veces nos escribís de que cómo es posible, que digamos que no tiene, que sí tiene, que sí. Lo que hablamos es en la zona central, donde suelen ya venir muchos coches con esta alternativa, y en coches de muy alta gama incluso viene en la zona de los pilares B para mejorar ese flujo del aire en la parte trasera, pero también son coches más grandes y mucho más costosos. Así que bueno, tenemos buena terminación, buen acabado, tenemos anclaje Isofix aquí con una pequeña zona, una apertura, ahí los tenemos identificados, y en esta parte intermedia llevamos el plafón iluminario con luz halógena cálida, así que todo el interior va a ser con luz cálida, pero al menos toda esta zona va a estar iluminada y eso está muy pero muy bien. No llevamos reposabrazos en la zona central, así que vamos a ver la plaza central, ya que es un 5 plazas y aquí en la parte trasera son 3 plazas. Pues bueno, sorpresa, al no llevar reposabrazos es más cómodo. El mullido también es cómodo en esta zona, y aquí voy tocando ligeramente con la rodilla, pero como os he dicho antes, el mullido me permitiría ir en viajes puntuales en esta zona. Sí es cierto que el túnel es algo invasivo y no puedo juntar demasiado las piernas, así que en cuanto a anchura, 3 adultos iríamos muy justos, la verdad. Así que nada, vámonos para adelante. Plazas delanteras, buen acceso, entro sin ningún problema. Aquí tenemos todo con detalles en la puerta, todo aquí sí que hay zona mullida para los reposabrazos, pero todo esto es material duro. En el salpicadero igual, esta zona es algo mullida en esta parte, pero aquí ya son materiales duros, pero con iluminación. Tenemos detalles bastante buenos en general para este interior. Una nueva pantalla que también integra desde hace varias generaciones en SEAT, con buena información, con todo el sistema de SEAT, que bueno, ya lo hemos probado en varios modelos y lo mantienen en el Arona. Cuadro de instrumentos digital con indicadores de temperatura y combustible en ambos extremos, ¿vale? Un volante con buen tacto, tiene aquí las empuñaduras, tenemos pespuntes rojos, aquí el lacado FR, va achatado, mandos y levas, aquí iluminación intermitentes, limpias y todo con detalle acorde, ¿no?, al segmento y con todo buena ubicación. Llevamos el clima también bisona en este caso
con controles táctiles, aquí físicos, los botones, y con la pantallita con la información, así que va independiente de la pantalla. Aquí vemos carga inalámbrica, 2 puertos USB-C, y aquí el botón de encendido, más mandos aquí para ayudas al aparcamiento, sensores, modos de conducción y la palanca de cambios, que en este caso llevamos el acabado con la caja DSG. En este caso también tenemos versiones manuales para el motor 150 caballos. Aquí tenemos 2 portabebidas, 2 portalatas, un huequecillo, aquí otra guanterilla pequeña y este reposabrazos que es ajustable en profundidad más no en altura, y freno de toda la vida por cable. Aquí lo tenemos, y unos asientos para estacado FR que son, yo creo que la guinda del pastel, con este formato más tipo semi bucket, así deportivo, sujetan muy bien. Tenemos el reposacabezas integrado y le da un estilo bastante bonito a este interior. Huecos en las puertas de buena dimensión, al igual que la guantera para documentación. Estamos más que servidos. Así que nada, le damos aquí encendido y ya nos ponemos en marcha a ver qué tal va este Arona en la carretera. Acompáñame. Bueno, empezamos nuestra prueba pasando por esta zona irregular, suspensión algo dura, frenos buenos, no hay hibridación y esta era electrificada aquí en asistencia, al menos en la frenada, y como veis no tenemos ningún desajuste en el interior ni grillos, al menos de momento. Recordad que son unidades bastante nuevas, unas tienen más kilómetros que otras, pero también tiene un paso de manos muy consecutivo, muy continuo y en muchas ocasiones intenso, ¿no? Depende en qué manos caiga, pues puede estar más cuidado que menos cuidado. En este caso pues estamos con la versión de 4 cilindros, 150 caballos, 250 Nm par y una caja automática DSG de 7 velocidades. Una combinación que resulta interesante, sí, porque hablar de 150 caballos para un coche con estas dimensiones, yo creo que nos puede traer sorpresas. Eso fue lo primero que pensé al recibir ya la sesión del coche cuando lo solicitamos, ¿no? En cuanto supimos ya el motor, pues obviamente dijimos, este coche puede ir muy bien. En este caso pues es así, es un coche que se mueve con muy buena soltura. No estamos hablando de deportividad, porque el coche no tiene un corte deportivo, solo de diseño más llamativo, pero es un coche que se va a mover con mucha soltura. Tenemos los modos de conducción. En el Drive Profile tenemos el Eco, el normal y el Sport. El Eco buscando los consumos más bajos posibles, sobre todo para entornos de ciudad. El modo Comfort lo más recomendable, como siempre, para viajar incluso, porque vas a tener un modo más distendido, ¿no?, del uso del coche, y podrás incluso obtener consumos más bajos que si lo llevas en modo eco. En este caso no tanto, ¿no? Pero en coches donde sí tienen hibridaciones y regeneraciones, muchas veces el modo eco hace de las suyas para obtener el menor consumo, pero luego estás constantemente intentando volver a retomar la velocidad y en eso lo que has intentado ahorrar te lo vuelves a gastar. Y en cambio en un modo confort o el modo normal, pues el coche va un poco más ligero y tú puedes ir con mucha disciplina en esos trayectos de autovía, velocidades constantes, llevándolo a ritmos mucho más tranquilos e incluso puedes obtener unos consumos más atractivos. Esto, al menos en mi humilde experiencia en cantidad de coches que pruebo semanalmente y mensualmente, pues me ha ido ocurriendo. Y tenemos luego el modo Sport. El modo Sport, por defecto, mi favorito para llevar los coches, debido a que vamos exprimiendo su potencial. Y luego tenemos el modo personalizado, que tenemos algunos valores para ajustar. Aquí no hay mucha personalización, ¿vale?, de suspensiones, simplemente tenemos dirección, motor y el modo también de suspensión, pero con una dureza mínima, ¿no? Lo que es el modo eco, normal o sport, es esa alternativa dentro de esos parámetros. No hay unos niveles como en otros coches de otra gama, ¿no?
Y bueno, el coche en realidad tiene un buen comportamiento, la caja DSG va fantástica, tenemos incluso el modo manual que podremos bajar de marcha y automáticamente notamos cómo el coche despega. Es muy ágil, la suspensión nos parecía dura en el primer tramo de imperfección, pero aquí es cuando ya notamos que esa mínima dureza hace que el coche se sienta aplomado, no notamos excesivo balanceo. Sí que los puntos de apoyo son diferentes al de un coche compacto, es obvio, la física sigue estando, no hay que inventarse nada, pero sí que está bastante camuflado con los ajustes de chasis y de suspensión. Una dirección que, bueno, transmite lo suficiente, es notablemente, tiene un 8, 7 en puntuación, dirige bastante bien a lo que nosotros le pedimos, y vuelvo a insistir, la suspensión recoge bien, va con un tarado suficiente para poder hacer uso perfecto del coche sin mayor problema. En cuanto a capacidades, bueno, tenemos 40 litros de combustible, una capacidad acorde para este tipo de coche, y nos da una autonomía cercana a los 650 kilómetros de depósito, es gasolina, y bueno, el de media estamos ahora mismo en unos 6 litros aproximadamente. ¿Podremos reducirlo? Por supuesto que podremos reducirlo, pero lo suyo es ir a ritmos tranquilos en ciudad. Podremos bajar, sí, a los 5 litros, 5 y medio, posiblemente podremos bajar, en algunos momentos lo hemos hecho, pero como nuestros trayectos son prácticamente todos autovía, carreteras secundarias, montaña, atasco, para probar todos los tipos de uso posibles, pues la media en toda la prueba ha sido de 6,1, así que está muy bien para el tipo de coche, la potencia y el uso normal que le vayas a dar. En cuanto a puesto de conducción, es muy cómodo. Estos asientos, ya os he dicho, recogen bien y son confortables. Tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, y por la luneta también vemos muy bien. Incluso si llevamos personas detrás, pues la luneta es bastante generosa y se ve muy bien. Tenemos detección de ángulos muertos, ayudas a la conducción, lectura de señales de tráfico. A nivel de equipamiento ya está muy actualizado y lo tenemos todo a nuestra disposición. Sistema de multimedia, bueno, llevamos todo lo necesario, con sincronización por Bluetooth. Tenemos también todo el sistema de clima independiente, y así no tendremos que hacer uso a mano de estar desviándonos la atención, así que está todo muy correcto. Es curioso, ¿no? Porque el coche tiene muy buen estilo, a nivel de diseño a mí me gusta, es llamativo, pero el coche a nivel de comportamiento, vamos, es muy notable. La verdad es que estos 150 caballos le sientan de lujo, sinceramente. Y bueno, amigos, ya visto todo esto, vamos a detenernos y os cuento mi veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este Seat Arona Special Edition con este motor 1.5 de 150 caballos y cambio automático DSG. Una auténtica maravilla, a mi modo de ver, la combinación, tanto motor, en este caso este acabado con este color, me parece una unidad preciosa. ¿Me compraría la Arona? Depende de lo que estés buscando, ¿no? Me parece un coche muy apto para viajar, incluso es cómodo, no tampoco es excesivamente grande, para eso ya tendrías el Ateca, pero si estás buscando un coche con unas dimensiones más contenidas, este puede ser tu modelo. Obviamente sigue en el mercado el Ibiza, un coche que se está resistiendo a no desaparecer, y que obviamente con esta fiebre sub, el Arona viene a ser prácticamente el sustituto dentro de la marca, ya por norma, ¿no? Por su tamaño, su estilo. Muchos hasta me habéis comentado ya de que, bueno, sigue siendo un Ibiza, pero hormonado, que ya tiene aspecto sub, en fin. Pues sí, esta es la alternativa al Ibiza. El Ibiza gana en otros aspectos, sigue siendo un coche,
esas sensaciones de coche más bajo siempre van a ser más diferentes, por mucho que mejoren las suspensiones y las sensaciones en los sub, siempre un coche va a ser mejor en ese aspecto. Pero si a ti eso te da exactamente igual y en cambio prefieres esta sensación de seguridad por ir más alto, mejor acceso de entrada y salida, aunque la variación es mínima, pero todo va en sensaciones, pues este puede ser tu modelo. La única pega, en mi humilde opinión y sinceramente, es el precio. Estamos hablando de un precio ya pasados los 30.000 euros, 31, 32.000 euros sin descuentos ni promociones. Y para el tipo de coche sí que está bien equipado y todo, pero me parece excesivo. Pero bueno, a día de hoy está todo a reventar lo que son las gamas de precios en muchos modelos y es complicado. Pero sería el único punto donde yo sí que barajaría este modelo si obtengo una muy buena oferta, que eso seguro lo vais a tener si vais a algún concesionario SEAT, que tendréis estos modelos, además 10 años de garantía y que, hombre, son coches que a pesar de todo tiene una buena marca de historia aquí en España sobre todo, y que el Arona viene a suplir poco a poco esa leyenda del que es el Ibiza, pero con esta fiebre sub. Un coche que me gusta mucho. Si no quieres ir a una potencia tan elevada, que aunque va de lujo, tienes la motorización más baja, que te va a permitir ahorrarte unos euros y también se va a mover con soltura, ya que es un coche bastante más ligero que en el caso de la Teca, que sí, al llevar esta potencia de 150 caballos iba bien, pero se nota que necesitaba un poco más de chicha. En este caso, este 150 caballos en esta caja, en este coche, pues ya os digo que va más que servido. Así que nada, amigos, agradecemos a SEAT España la sesión de este Arona y a vosotros la visita. Si aún no lo habéis hecho, ¿qué estáis esperando? Que muchos de vosotros veis los vídeos y no estáis suscritos. Es totalmente gratuito y a nosotros nos dais mucha ayuda. Simplemente dar clic aquí en el botón de suscribir, aquí debajo, y ya nos estáis ayudando estando suscritos. Y si quieres estar enterado de toda nuestra actividad, activa la campana para que os lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un vídeo. Eso ya es a vuestra elección. Y por supuesto un buen like para que más personas puedan ver este vídeo, que estén interesados en este tipo de coches. Y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y TikTok, donde está toda la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.